Me llamo Paco Ignacio Taibo, soy escritor y esto es ni más ni menos que la Feria del Libro Democrática de la Alameda. Me acompaña el poeta y escritor Óscar de Pablo, fiel amigo y compañero, miembro de la Brigada para Leer en Libertad. Y vamos a hacer lo que más le gusta a la Brigada para Leer en Libertad, que es regalar un libro a todos ustedes. El libro se llama Herón Proal. Herón Proal, los comunistas y el movimiento inquilinario de Veracruz. En 1922. ¿No? Sí. Y cuenta una historia de esas que increíbles, de esas historias que en México se dan tanto y que nunca te acabas de creer, que sucedió en este país en 1922. Fue editado, yo regalé los derechos de autor del trabajo, es un libro chiquitito, un folleto más que un libro, y fue editado con la colaboración de los nuevos miembros del Congreso veracruzano de Morena, que pusieron la lana, quitándosela de su salario, no del Deva Cadena, que esa la corrimos a tiempo, para poder editar el libro y regalarlo. Una parte de la edición se fue a Veracruz y una parte se quedó para ser regalado en esta feria. Y cuenta esta historia singular de un movimiento social que tuvo una muy fuerte trascendencia. La verdad es que es la mitad de una historia, porque la otra mitad es la huelga inquilinaria de la Ciudad de México, que se da en paralelo con el movimiento veracruzano, aunque no en coincidencia, porque los que están en uno no intervienen en el otro, pero son las dos grandes sacudidas post-revolucionarias. En 1920, el último movimiento armado, derriban a Carranza, los aguaprietos se hacen con el poder, se acabó la revolución y los pendientes de la revolución empiezan a aflorar en la sociedad mexicana. Son los grandes años de los movimientos escuderista en Acapulco, las grandes luchas en Yucatán de Carrillo Puerto por el voto femenino y el socialismo yucateco, el movimiento de Primo Tapia en Michoacán, el surgimiento de las ligas agrarias en todo el estado, el centro del estado de Veracruz, los sindicatos rojos en la Ciudad de México, en el sector de los hilanderos y los panaderos, el nacimiento de la CGT, y en medio de todo esto, el sorprendente fenómeno de las luchas inquilinarias. Durante la revolución, la gente seguía llegando a las ciudades, como siempre, ¿no? Pero la inversión en vivienda popular se había detenido porque los inversionistas pues querían ganar y durante la revolución era inestable. Entonces, muchas colonias que existen en esta ciudad o en Veracruz se desarrollaron después de la revolución, pero durante la revolución no pasó nada. Entonces, la gente se seguía hacinando en esta ciudad y en el puerto de Veracruz y en muchas más, Guadalajara, Zacatecas, hasta Ciudad Juárez pasaba esto. Entonces, la cuestión de la vivienda popular se volvió un polvorín que nada más necesitaba una chispa para estallar, ¿no? Además, Veracruz tenía, para empezar, es un puerto, ¿no? Había un sindicato de estibadores muy poderoso, había marineros, había prostitutas en gran número, y había condiciones de salud terribles para toda la población pobre. Me estaba leyendo que en 1919, precisamente el año donde empieza esta historia, hubo un brote en el puerto de Veracruz de peste bubónica. No mamen, es la Edad Media, peste bubónica. O sea, parece que estuviéramos hablando del siglo XII, ¿no? En 1919 todavía hubo un brote de peste bubónica en Veracruz. Así estaban las condiciones de higiene y salubridad. Y había un grupo de radicales de donde fue un semillero de gente notable de muchas tendencias, ¿no? Estaba Úrsulo Galván y Manuel Almanza, futuros líderes campesinos comunistas. Estaba Manuel Díaz Ramírez, futuro secretario general del Partido Comunista.
Y estaba el líder de los... Y el primer mexicano que se entrevista con Lenin. Estaba el... A Lenin le pareció poca cosa Díaz Ramírez, no tiene mucha importancia, pero bueno. Estaba el líder de los estibadores, que era Rafael el Negro García, que luego sería, en la época de la historia que vamos a contar... Sería el traidor. Sería la CROM, que era el antecedente, todavía no se les llamaba así, era el antecedente de los charros. Les llamaban entonces amarillos. Y estaba Herón Proal. Veracruz ya para entonces había sido escenario de uno de los congresos obreros de todo el movimiento sindical del país. En 1916 hubo una huelga general aquí en la Ciudad de México que fue reprimida por el gobierno de Carranza y el movimiento y la Casa del Obrero Mundial prácticamente se dispersó. Pero el movimiento obrero volvió a organizarse en una serie de congresos y uno de ellos fue el de Veracruz. Me parece que de 1917, que quien lo presidió fue Sastre, tuerto, personaje fantástico, llamado Herón Proal. Era grandote, enorme, había perdido el ojo siendo marinero. Fue marinero durante mucho tiempo en el Golfo, marinero en barcos de guerra, pero no participando en la guerra, porque ni era carrancista ni le gustaba. El caso es que le dieron un fuetazo en uno de estos momentos y perdió el ojo. Era sastre, oficio que había aprendido, nacido en Hidalgo. Había ido a votar hasta Veracruz, abandonado de padre y madre. Y él decía, yo estudié para sastre, pero resulté un desastre, decía de sí mismo. Autodidacta, con una cultura muy extraña. Había leído lo que le había caído enfrente, unos pocos años de educación básica, y de ahí la lectura del proletario de los 20, que era revistas, folletos. La proliferación de revistas era inmensa. Prácticamente hay un momento entre 1920 y 1922 en que hay 50 periódicos rojos en este país, todos ellos exponiendo elementos doctrinarios. Hay una fuerte influencia de dos cosas. Una de ellas es el anarquismo que viene de Europa a través de los emigrantes españoles sindicalistas y que llega a México con gran poder y que trae consigo todo el arsenal de formación ideológica del anarquismo. Bakunin, Kropotkin, las 10 pruebas de la inexistencia de Dios, de Faure, naturismo, pensamiento libertario en la escuela, todo este influjo de material y de distribución con una lógica antiestatalista. Educación racionalista, ¿no? Le decían. Educación racionalista. Era la palabra clave, ¿no? Bibliotecas, formación de clubes culturales. Y la otra gran influencia es los extraños ecos de la Revolución Rusa. La Revolución Rusa de 17 rebota a través de la prensa conservadora mexicana, rebota en México sin que quede nada claro qué está pasando. Lenin y Trotsky aparecen en las páginas del Universal. Un día los detienen, otro los fusila, un día dirigen una revolución, el otro día se pelean entre ellos. No se entiende muy bien. Lo que sí se entiende es que hay una revolución de gran profundidad y que se echaron al zar y que están acabando con el despotismo absoluto de la Rusia y el fenómeno. Y estos núcleos anarquistas, sindicalistas revolucionarios, herederos de los Wobblies norteamericanos, la IWW, que por la zona portuaria ha ido creciendo, son como una especie de caldo de cultivo en la formación de personalidades muy singulares. Y Herón Proal, en el puerto de Veracruz, que ha estado en todos los intentos de organizar sindicatos, etcétera, va a ser el hombre que va a sostener o que va a echarle gasolina a la chispa que prende de una manera como en todos los grandes movimientos sociales, y los que quieran programarlos, que lean un poco de historia, accidental. Entonces, estamos en marzo de 1922. Gobierna el país ya Álvaro Obregón, gobierna el estado de Veracruz uno de los caudillos progresistas, Adalberto Tejeda, en constante competencia con los militares conservadores,
Y tanto Veracruz como la Ciudad de México, aparte de tener estas condiciones tremendas en los patios de vecindad, estos patios son de propiedad de unos muy pocos casatenientes, parásitos, es decir, que viven son rentistas, no hacen nada más que cobrar rentas, que los tienen además viviendo a muchísima gente en condiciones terribles, especialmente al sector más vulnerable de estas poblaciones. Por ejemplo, en Veracruz, las prostitutas. Entonces, un día hay una alza de impuestos en marzo de 1922 y los casatenientes dicen, nos suben los impuestos, no hay problema, subimos las rentas. Y incluso el alcalde de Veracruz, que en ese punto es el Negro García, Rafael el Negro García, que es líder al mismo tiempo sindical de los estibadores, convoca una reunión de lo que él calcula que iban a ser unas decenas de personas, unos cientos cuando mucho, tanto así que lo convoca en la Biblioteca Pública de Veracruz a discutir el tema inquilinario, y llega mucha gente. Y entre ellos está afuera vendiendo el periódico del Partido Comunista, creo. Curiosamente, él no era miembro del Partido Comunista, pero estaba vendiendo el periódico del Partido Comunista, porque así se las gastaban en esa época, Herón Proal. Y entonces se cuela el mitin y arde Troya. Bien, lo terrible de la situación es el México de las vecindades, los patios. El mecanismo que usaban los rentistas ante el incremento de ciudadanos que llegaban a las ciudades motivados por la revolución es fragmentar. Entonces, si tú tienes un patio de este tamaño dividido en 4, lo divides en 8 y luego lo divides en 16 y servicios, pues no, hay un retrete en una esquina y no más, y agua potable, pues no, hay una fuente que está toda desconchavada. Se dan casos tan terribles que cuando se hacen las grandes crónicas sobre cómo vive la gente, hay un hombre que dice, si me muero voy a tener problemas, y el periodista no entiende la conversación. Dice, sí, porque no va a caber un ataúd en mi casa. O sea, tenía que dormir con los pies encogidos, porque no entraba completo en su casa. Podredumbre de la madera, un clima tropical con fuertísimas lluvias, fugas de agua por todos lados del cielo, fugas de agua en el suministro de agua potable, contaminación, abundantes enfermedades, promiscuidad a grados verdaderamente insoportables, hacinamiento a grados todavía más insoportables. Promiscuidad, pero de la mala, ¿no? De la que es a fuerza. Hemos decidido que estamos a favor de la promiscuidad, pero organizada y consensuada, no forzada, maldita sea. Y en este contexto, el mundo de los patios, los llaman los patios, porque en la estructura que se va formando queda en el centro un patiecillo y se van creando en torno suyo pequeñas habitaciones. Por vivir en quinto patio, ¿no? Significaba en el último de los patios, ¿no? Curioso, pero cuando uno escribe esta historia, la primera vez que la escribí fue hace 20 años, estas condiciones de vida verdaderamente te espantaban, las de la Ciudad de México y las de Veracruz. Y en aquella época se editó un libro que se llama Inquilinos del DF a colgar la rojinegra, que escribí, que pueden todos ustedes descargar gratis en la página de la brigada. Bueno, un día Superbarrio me dice, no sabes, y digo, ¿qué no sé? Dispuesto a reconocer que la verdad en este país no sabe uno tantas cosas. Y me dice, no, es que lo que cuentas de 1922, vente a la colonia. Acá hay sillas. ¿Aquí hay sillas? Acá hay sillas, porque hay gente parada y aquí hay sillas sin usar. Tenemos más sillas de este lado, compañeros que están parados, pueden ustedes sentarse. No les vamos a preguntar nada, no tienen por qué estar parados, no es obligatorio. Y me lleva del lado izquierdo del Melchor Ocampo a una zona en la colonia Anáhuac. Él en aquel momento está organizando servicios de emergencia para vecindades que están en proceso de derrumbe y me mete en una vecindad. Estoy hablando de hace 10 años. Y en principio para entrar tenías que usar pedazos de tablones porque había inundaciones, cascajo. La mitad de la vecindad estaba en condiciones de derribo. O sea,
entrabas a un cuarto y solo tenía medio techo, el otro medio se había derrumbado, con riesgo de derribo continuo, vigas que se habían ido, retretes tapados desde hacía 10 años. Y bueno, era el pinche infierno. Y tú dices, carajo, yo estoy hablando de los 20, de una situación inquilinaria crítica producto de la revolución. ¿Cómo es posible que en la moderna Ciudad de México siga existiendo el fenómeno? Bueno, caso el que en Veracruz estaba haciendo una crisis profunda. Y la lucha de Proal lo que dice es: las soluciones que está planteando el Negro García no sirven, nada de peticiones, vámonos a la huelga. Y establece por primera vez los principios de lo que sería una huelga de inquilinos. Es rarísimo, ¿no? Rarísimo. No es común una huelga de... Quiere decir, ¿qué hacen los obreros en una huelga? Retiran su fuerza de trabajo. ¿Qué hacen los inquilinos, que no son consumidores, no son productores? ¿Qué pueden retirar? Pues sus alquileres. Claro que la propiedad de las casas, pues en condiciones normales no está en cuestión, ¿no? Quién sabe por qué no está en cuestión, pero el hecho es que no está en cuestión. Uno asume que el dueño es el dueño, y si uno vive en casa ajena, pues paga renta. Pero en las condiciones de la revolución, la propiedad se pone en duda. Y entonces, tomando un arma del movimiento obrero y cuadros del movimiento obrero, lanzan la consigna. Y la consigna es: estoy en huelga, no pago renta. Y el letrerito, estoy en huelga, no pago renta, empieza a aparecer en las puertas de las vecindades. Y se provocan las primeras violentas fricciones con los propietarios, que inmediatamente llegan a tratar de imponer el pago de la renta, a tratar de correr a alguien que no paga la renta. Pero una cosa es correr a doña Juana, que tiene 70 años y que no pagó la renta, y otra cosa es entrar en una vecindad jarocha en 1920, donde la mitad de los habitantes son prostitutas que llegaron vivas hasta esos años porque están en una zona de vida de conflicto continuo y choque, y que le digan al cobrador: estamos en huelga, no pagamos renta, por más que traiga 2 pistoleros. Para esto, Proal es un personaje singular, tiene el estilo singular. Pone el cuartel general de la huelga inquilinaria en la sastrería y prende como lumbre, pero como lumbre. Colonias enteras se van a la huelga. Para eso los mitos son fascinantes. Se decía que se había separado de su primera esposa, que la había dejado con 2 hijos, y vivía con una mujer llamada Herminia Cortés, que era famosa porque en la liga traía una pinche navajota de este pelo. El mito proletario revolucionario va adquiriendo dimensiones. El enorme, grande, tuerto, feo hasta la madre Herón Proal y su compañera Herminia, y todo el mundo la miraba a ver si se le veía o no se le veía la navaja. El movimiento va a entrar en contradicción con las fuerzas conservadoras de la ciudad. Tenía que ser, yo creo, un revolucionario en el sentido de alguien totalmente ajeno a los prejuicios, a la moralidad dominante, quien curiosamente, a la moralidad normal de la gente normal, quien curiosamente en un momento así puede dirigir a esa misma gente normal. ¿Qué quiero decir? Hasta ese momento las prostitutas eran ilegales, nadie las respetaba, eran totalmente vulnerables, ¿no? La palabra aquí viene perfectamente al caso. Y llega este güey, Proal, y el día de la huelga dice: estas son las heroínas de todos nosotros, son las que empezaron la huelga. Entonces no son mala mujer, mujerzuela, nada, son nuestras hermanas de clase y son las heroínas del movimiento. Y va más allá, porque el lenguaje de Proal, sí, estaba buscando la cita, es verdaderamente sí, enloquecido. Son nuestras madres y nuestras hijas. Decirle a la sociedad bien habida veracruzana, con una capa oligárquica muy jodida, con las vecindades, luego se sabrá que son propiedad de 25 gachupines comerciantes ricos que han movido su dinero del gran comercio a través de la importación y exportación en la aduana, lo han movido a la propiedad de terrenos y la renta de patios de vecindad. Aquí está la cita. Ustedes merecen un voto de confianza del Comité de Huelga y de todos los habitantes de Veracruz, porque fueron las primeras en decretar la huelga que hoy ha tomado proporciones gigantescas. Ustedes son en realidad verdaderas heroínas por haber puesto la primera piedra de este edificio gigantesco que ahora hemos levantado.
Son las iniciadoras y por lo tanto merecen un estrechísimo abrazo de confraternidad. El Sindicato Rojo de Inquilinos les abre sus brazos y le llama con todo cariño sus queridas hermanas. Órale, güey. Los sectores más blandos del sindicalismo se espantan. Herón, pero las putas, Herón le vale madre, son la fuerza de choque del movimiento social, son la punta de lanza, son el sector que quizá no tiene nada que perder, porque está en las condiciones del límite de la miseria. Además hay un conflicto, que es las leyes morales del puerto de Veracruz, son leyes muy extrañas, establecen multas, por ahí tenemos un registro exacto, no sé si lo tienes controlado. ¡Uy! Un registro exacto de las multas que reciben las prostitutas. Las multan si sacan de una cantina a un hombre que está borracho, o sea, si está sobrio no hay pedo. Avancemos de todas maneras, ahora encontraremos los reglamentos que someten a las prostitutas a leyes de buen orden y buen gobierno y moralidad pública. Pero que había esta gente, antes del movimiento inquilinario, sacaban un periódico, El Irredento, que también hacía cosas muy chingonas, ¿no? Que a mí, con mi formación bolchevique ortodoxa, me resuenan a una frase de Lenin, de hay que ser el tribuno del pueblo. No hay que aspirar a ser simplemente un líder sindical, sino el tribuno del pueblo, que hable de la opresión de cualquiera en cualquier sector de la sociedad y lo explique en términos de la injusticia social del capitalismo. Y entonces este periódico hacía cosas como pedirle a las criadas, que en esa época eran uno de los pocos espacios donde las mujeres había una cantidad, estaba leyendo las estadísticas, el número de trabajadoras domésticas en México superaba con mucho los obreros fabriles. Encontré. Y el Irredento pedía a las criadas que hablaran de los abusos de sus patrones, o a los pacientes que hablaran de sus médicos, cosas así inusitadas, ¿no? Fíjense el reglamento. Las prostitutas son perseguidas por varias cosas. Un reglamento urbano que les impide ir a bailes públicos. No les permiten amparo judicial. O sea, todo ciudadano tiene derecho a ampararse ante una acción injusta de la justicia. Las prostitutas no pueden ampararse. Y las meseras tienen prohibido embriagarse con los clientes. Yo que soy abstemio, tengo problemas para entender todo este pinche debate, pero y el lenguaje incendiario de Herón Proal. Los burgueses son perros cochinos, unas víboras, unos alacranes, rabos pelones. El movimiento va creciendo. Las negativas de pagar la renta, se producen los primeros intentos y los primeros desalojos. Se produce respuesta popular. En el barrio de las prostitutas, la multitud vuelve a meter en la casa los muebles que los patrones sacaron en un desalojo. Luego viviríamos esto con una intensidad tremenda en el movimiento de la Asamblea de Barrios después del temblor. Igual, el cuetón en el aire, las masas que se acumulan, el desalojo que se está produciendo, la policía que lo apoya y los vecinos que meten los muebles a las casas de nuevo. Porque la huelga no significa individualmente yo no pago renta, pues me sacan. Significa nos organizamos para que no saquen a ningún huelguista, ¿no? Las prostitutas deciden dar un tono de mayor radicalidad y amenazan con quemar en la calle a plena luz del día los colchones donde trabajan. Para el 5 de marzo, la huelga de pago se va generalizando en todos los barrios, las colonias proletarias del puerto. Manifestaciones masivas, bandera roja por delante. Una población de solo 60,000 habitantes fue uno de mis primeros desconciertos, saber lo chiquito que era Veracruz en esta época. La ciudad había crecido
después de la independencia, había decrecido después de la guerra de reforma, había crecido, la revolución volvió a decrecer, pero solo es una ciudad de 60,000 habitantes, muy chiquita. Bueno, llega a estar en huelga de pagos 30,000 habitantes. 1 de cada 2 ciudadanos del puerto de Veracruz están en huelga de pagos. El 12 de marzo, 12 patios más se declaran en huelga de pagos y se produce una gran manifestación que comienza a recorrer la ciudad. Al llegar a la colonia Guerrero, discursos de nuevo, parece que el término hermanas resulta muy fuerte para algunos de los que escuchan a Herón Proal, y Herón insiste: sí, señores, y no se rían, estas pobres y despreciadas mujeres son carne de explotación de los burgueses, son carne y hueso como nosotros y no hay motivo de excluirlos de la hermandad. Se forma un sindicato inquilinario más blando, a través de los sindicatos más amarillos de la CRO, y se dan los primeros choques. Una señora le tira una maceta a una marcha de inquilinos, mata a uno y sale un tiro y la mata a ella. Cosas así, ¿no? Terribles, pero pues así son los movimientos sociales de esta magnitud. Con ocasión de un conflicto interno del sindicato inquilinario, para esto, bueno, el título es Los comunistas. ¿Qué onda con los comunistas en este momento? El Partido Comunista se había medio fundado en 1919. Para 1922 acababa de tener su flamante primer congreso y un veracruzano, miembro de este grupo, Manuel Díaz Ramírez, lo dirigía en la Ciudad de México. Y en Veracruz lo dirigían Manuel Almanza, Úrsulo Galván, Juan Barrios, entre otros. Y rápidamente se suben a acompañar a Herón Proal a este movimiento. Pero uno de ellos, un tal José Olmos. Sí, traiciona. Sí. O no se sabe si traiciona o es simplemente muy pendejo. Pero en algún momento, cuando hay más tensión, empieza a disputarle a Herón Proal la dirección del sindicato inquilinario, acusándolo de corrupción. Es muy común acusar a cualquier oponente de corrupción, y en esta sociedad y en cualquier otra, basta con que te acusen de corrupción para que esta sociedad harta de corrupción diga: sí, cierto. Ahora mismo un líder obrero en Brasil que se llama Lula, lo tienen amenazado de meterlo a la cárcel por corrupción, siendo que es el candidato con mayor preferencia electoral de ese país, porque nada más mencionas la palabra corrupción y la gente aplaude cualquier cosa que te hagas. Entonces Olmo empezó a decir: no, Herón Proal es corrupto y no sé qué. Y inicia una cierta pleito, que en esa época que todo el mundo andaba armado, un pleito no era poca cosa, y así llega el 6 de julio de 1922. Para esto antes se había producido la detención de Herón Proal. Herón Proal, cuando lo detienen, se entrega, pero desde el balcón del sindicato inquilinario le dicen: si no regreso en media hora, ya saben ustedes qué hacer a la multitud que se había congregado. Ante la amenaza de un motín generalizado, lo sueltan. Se publica en el Frente Único un documento que es muy significativo. A mí me gusta mucho el punto 4, que dice que es lo que aprendimos de la huelga, que dice que la burguesía no es tan dura de pelos como dicen, cuando en pueblo en masa se propone arrancarle una concesión. En fin, el movimiento progresa, no les vamos a sintetizar todo la historia. Hay multitud de sindicatos inquilinarios que siguen el ejemplo de Veracruz. El más potente es el del DF, que es impresionante la voracidad con la que cunde y el tamaño que llega a adquirir, y se dicta una ley veracruzana que es bastante más progresista que luego la que habría en la Ciudad de México. Mientras tanto, el ejército interviene y llegan 522 hombres de 2 batallones de soldados de leva traídos de Chiapas al puerto de Veracruz. La sensación de que la masacre, la tragedia está a la vuelta de la esquina, domina la ciudad. Ha habido choques con la policía, ha habido detenciones, y los soldados con un pretexto disparan contra la multitud. El sindicato intenta replegarse, hay culatazos, surgen cuchillos en manos de los manifestantes, un soldado es apuñalado y varios heridos de bala y golpe, y el militar que muere horas poco después. Se desata un aguacero
La guardia proalista se repliega y a la 1 de la mañana, armados con una orden de detención, cae detenido Herón Proal con soldados que salen de los cuarteles y disparan contra las oficinas del sindicato. Hay 150 detenidos y arrestados, llevados a los cuarteles generales y supuestamente el sistema ha ganado la pelea, la huelga se va a desmoronar a partir de una represión brutal, la del 5 de julio. Pero enfatizas muchas mujeres, ¿no? Muertas en esa matanza, y desde luego las tropas del ejército, para no reconocer el tipo de matanza, la clase de matanza que llevan a cabo, en los días siguientes van haciendo aparecer los cadáveres en forma de accidentes, ¿no? O sea, resulta que en los siguientes días hubo 10 muertos por choque, ¿no? 5 ahogados. Y así en los días siguientes van apareciendo cadáveres que en realidad habían sido asesinados ese 5 de julio, ¿no? Un tal Aarón López Manzano era el oficial del ejército que después, bajo la rebelión de la Huertista, que si nos da tiempo mencionaremos, seguiría matando civiles. La parte notable de la historia es que el sindicato no ha muerto, pero no solo no ha muerto. Herón Proal, desde la cárcel, funda el sindicato revolucionario de presos de Veracruz. Pintan su bandera rojinegra y se declaran en huelga para que mejore la comida en la cárcel. Les disuelven a tiros la asamblea los celadores, pero el sindicato ya nació, el de presos. Están comiendo cada 3 días 54 gramos de carne, 18 gramos de carne al día, 20 gramos de arroz, 50 gramos de frijol. Yo cuando vi la estadística estoy haciendo mi calculillo, no está tan mal. Conociendo las condiciones de miseria que se vive en México, en algunas zonas del país, como el Mezquital, o las crisis en la Tarahumara por hambrunas, esta dieta de 54 gramos de carne cada 3 días, 20 gramos de arroz, que si le echas mucha agua crece, 50 gramos de frijol, 7 gramos de café y 26 gramos de pan. Pero esto lo logró el sindicato de presos, no salió de la nada. Mientras se discutía, algo que me encanta del estilo de Paco como historiador, son detalles que no dejan de ser absolutamente reales, pero son como de otro nivel de realidad que le da concreción y sabor a la narración. Entonces, hablando de los debates sobre la ley inquilinaria, aparece este parrafito. Para animar el debate, el Frente Único, que era el periódico del sindicato inquilinario, anunció el estreno de un nuevo danzón, El Inquilino, cuya letra y partitura se vendía en la imprenta mercantil. La presión social desde abajo logra la victoria, la primera, aunque está en la cárcel una parte de los componentes, ha habido una masacre, logran una ley veracruzana, estatal, que establece el 6% de la renta, el valor catastral. Esto significa que si el valor del patio es de 10 pesos, no, de 100 pesos, no puedes cobrar como renta más de 6 pesos. Y si no hay valor catastral porque los patrones escondían el valor de sus inmuebles, la renta que hubo en 1910, antes del auge de habitación, más el 10%. La ley concede una moratoria de 4 meses a los inquilinos para pagar adeudos y se fija una fianza de 2 meses de renta que queda depositada. La parte interesante es que la ley dice y no dice, pero la presión lo logra, es que los arreglos en las viviendas son responsabilidad de los patrones. Pero algo muy interesante, durante la huelga, se puso en cuestión la propiedad de los dueños hasta tal punto que se organizó el arreglo o sea, no pagan renta, pagan quizá su cotización al sindicato inquilinario, pero esa cotización no sirve para mantener a un burócrata sindical, sirve, por ejemplo, para hacer arreglos, ¿no? O sea, los baños, pintar las pinches paredes de blanco para ganar un punto de higiene, ¿no? Y cosas así. Era natural que el Estado no pudiera tolerar este desafío. En la Ciudad de México, mientras eso pasaba en Veracruz, los desahucios empezaron a ser militarizados.
cuando simplemente iba la policía, el sindicato inquilinario convocaba a miembros de otros sindicatos, sindicatos obreros de la CGT, que se hacían llamar guardias rojas, y entonces la policía decía, no, pues por eso digo que siempre no. Pero a partir de cierto punto empiezan a ser acompañados ya no solo por la policía, sino por el ejército, y entonces empiezan los desahucios en la Ciudad de México, ¿no? Pero en Veracruz. En el proceso se produce la rebelión de la Huertista, que es una de las rebeliones más extrañas en la historia de México, porque conjuga, para impedir que Obregón le ceda el poder a Calles, conjuga todo tipo de fuerzas, militares progresistas de un lado, militares ultrarreaccionarios de todos. Y en todos los lugares se produce el mismo fenómeno, que es los rebeldes aliados con las oligarquías locales aprovechan la rebelión para masacrar al movimiento. A Primo Tapia, matan a Carrillo Puerto en Yucatán y arremeten contra el sindicato Escudero, inquilinario, asesinan a Escudero en Acapulco y arremeten contra el inquilinario. Herón Proal todavía tendrá capacidad de reorganizarse después de la rebelión inquilinaria y logra formar una colonia popular en las afueras del puerto, con voluntarios que aportan su trabajo para construir la colonia. Y desaparece en un exilio interior hasta que reaparece, bueno, expulsan a su esposa, María Luisa, que es un personaje bien interesante. María Luisa Marín, ¿no? Sí, María Luisa Marín. Curiosamente, muchas veces compañeros acercan y dicen, ¿y la presencia de las mujeres en los movimientos sociales? Bueno, la gran efervescencia de la presencia en niveles de dirección, María Luisa Marín dirige el sindicato durante los últimos momentos. La gran presencia se va a producir en estos años. Después de 1920 surgen los grandes movimientos por el voto femenino, las comunidades en Yucatán. La ley de Yucatán es la más progresista que hay en México, dando voto a la mujer, las leyes de Carrillo Puerto, la educación femenina, higiene y dirección directa de militantes mujeres en los movimientos sociales. Elena Torres en Yucatán, el María Luisa Marín en Veracruz, ¿no? La Cuca García en Michoacán. Imagínense, la sociedad, esto pasaba en el movimiento obrero, mientras en la sociedad oficial normal estaba tan lejos de reconocer la igualdad de las mujeres que llegarían los años 50 para que se concediera la igualdad legal a las mujeres, ¿no? El derecho a votar y ser votadas, ¿no? Por cierto, en 1917 la Rusia soviética ya concedía la igualdad a las mujeres, y de hecho, me corrijo, en 1905 el Soviet concedía la igualdad a las mujeres trabajadoras, ¿no? Y para que México llegara a eso tenía que pasar hasta los años 50, ¿no? Cierro la historia, nos vamos a brincar la parte de los agraristas comunistas jarochos, que es bien bonita, pero cierro. Herón Proal abandona Veracruz, termina viviendo aislado y solo en un segundo matrimonio con el que tiene 7 hijos, era prolífico y no promiscuo, y muere en 1959. Mario Gil lo entrevista poquito antes y afortunadamente deja un registro de la lucha inquilinaria. Pero hay algo que me llamó profundamente la atención. En 2013 hay una colonia llamada Herón Proal en Medellín del Bravo, Veracruz, y 80 miembros de la colonia, en un acto de servilismo y mandilonismo verdaderamente asqueroso, y desde aquí los miramos con desprecio, le cambian nombre a la colonia Herón Proal por Colonia Enrique Peña Nieto. No mamen, este país es un país maravilloso, es un país de luchadores, de combatientes, pero hay cada pinche traidor, culero y mandilón que de veras no tiene nombre. Afortunadamente y simultáneamente a la desaparición de la colonia Herón Proal en Medellín, 2 colonias tienen el nombre de Herón Proal, una en Jalapa y otra en Alvarado, lugar donde se habla peor en toda la República, con lo cual me siento hijo natural de Alvarado. Y hay una biblioteca virtual que se llama Herón Proal. Si ustedes entran a la red, hay una biblioteca llamada Herón Proal.
Si alguno de ustedes tiene dudas, preguntas o ganas de conversar, tenemos 20 minutos antes de proceder a regalar el libro. Paco, en la calle de Mérida, de la colonia Roma, hay una casita toda derruida, toda despanzurrada, con la pintura muy vieja, con unas siglas que dicen SI, de Sindicato Inquilinario, sí, y una que dice Salón Herón Proal. Y está a 3 cuadras no menos, a 1 cuadra de la casa, por cierto, digo, esto es un dato curioso, no tiene nada que ver, de la casona donde vivió Manavendranath Roy, sí, que ahora tiene el indio, que fue fundador del Partido Comunista Mexicano, que tiene una placa que lo conmemora, pero me da curiosidad, ¿quién serán ese sindicato inquilinario? Una ala del movimiento urbano popular, sin duda, pero... Les voy a contar otra historia. Paloma, ¿dónde estás? ¿En qué año nos corrieron del Sesmo? ¿En 2009? No, del Sesmo. Es que nos han corrido de tantos lugares que... 1980, 85. Bien, trabajamos en el Centro de Estudios de Historia del Movimiento Obrero, un grupo de compañeros de la izquierda radical normalita, en el que estábamos Paloma, yo, Belarmino, muchos de los que hoy formamos el sector ruco de la brigada. Y en 78, 79. Y nos corrieron. A mí me sacaron con 4 policías judiciales, y nos acusaban de estar intentando formar un sindicato, lo cual no era cierto, simplemente habíamos organizado un poder paralelo y hacíamos investigaciones de lo que le importaba al movimiento y no lo que le interesaba a la Secretaría de Trabajo, que nos valía madres, y nos echaron para afuera, en masa. Ahí se produjeron algunos momentos gloriosos de resistencia popular. ¿El Solín anda por aquí o ya se fue? Bien, el compañero Solín fue uno de los despedidos que andaba por aquí hace un rato. Y entonces decidimos fundar un grupo independiente que siguiera haciendo información sobre la lucha sindical. Y el grupo que tuvo vida efímera duró 4 años, 3 años, se llamó el grupo ¿A dónde va Herón Proal? Y tuvo su sede en la colonia Roma, en la calle de Tabasco, y editó durante 70 números la revista Información Obrera, que fue la madre de la revista Información Popular, que fue la revista que dio testimonio de las luchas sociales en el temblor del 85, ¿no? Sí, 85. Entonces esas son las huellas que van creando del tuerto Herón Proal, regadas a lo largo de la geografía mexicana. ¿Alguien quería intervenir? Sí. Nada más para recordar, Paco, la gloria y el sueño de una patria. Tú haces una mención parecida, fueron los panistas con el nombre de Puebla, a la que pretendieron regresarme, en lugar de que sea Puebla Zaragoza, que sea Puebla de Los Ángeles, pero como era un decreto presidencial, simplemente un mandato municipal no podía echarlo atrás, algo parecido a lo que hicieron esos gandallas acá en... Exactamente. Legalmente, un edicto presidencial no puede sustituirlo por un fallo de cabildo municipal. Entonces, le cambiaron el nombre, hicieron toda la papelería y se la tuvieron que meter por en el escupo porque se declaró inconstitucional. En aquella polémica yo tercié con un artículo diciendo, no está mal Puebla de Los Ángeles, pero son Los Ángeles de Zaragoza. Y todavía se encabronaron más conmigo y me declararon hijo no grato de la ciudad de Puebla. La congelación de las rentas, hasta donde yo tengo noticia y memoria, obedece al auge inquilinario que se produce en los 40 en México, pero no tengo clara idea. Tendríamos que apelar a Superbarrio. Yo te digo, ¿Sí? En el año de 1900, en la primera asamblea legislativa de aquí en el DF, yo trabajaba en la asamblea legislativa, y fue cuando se hizo la propuesta de extinguir lo de las rentas congeladas. Entonces se hizo todo un padrón en las ciudades más, en las colonias más céntricas, por ejemplo, el centro histórico, Tepito,
Santa María la Ribera, la Roma. Y mi intervención era más esta. Nosotros acudimos para ver que se terminaran lo de las rentas congeladas, como un dictamen de la Asamblea Legislativa. Y acudimos, por ejemplo, ahí a Tepito, en donde hay unas inmensas e increíbles casas coloniales, que había familias que tenían un departamento de 200 metros de carácter colonial. Tenían vitrales, tenían mármol, tenían bronce, patios interiores, y nunca le hacían nada. Casi no eran capaces ni se atrevían a barrer. Entonces yo digo, está bien que a veces la gente es muy sometida, explotada y todo esto, pero ¿cómo es posible que la gente no pueda cuidar un patrimonio tan vasto como el que tenían? Por ejemplo, en La Lagunilla, esas casas que están ahí, en donde está San Camilito, todas esas nada más es la pura fachada, porque por dentro están ya derrumbadas. Y ahí se dormía la gente. Es decir, que nada más, yo entiendo que se tiene que haber mucha equidad y justicia, pero no puede ser que se tenga tanto paternalismo que sean capaces de arriesgar su vida por no poner una viga. Entonces, ese movimiento fue en el 1993. Ahí se finiquitaron las casas que venían justamente de la Segunda Guerra Mundial, y finalmente se retiraron a 11 jueces del Tribunal Superior de Justicia, y intervino también el registro público de la propiedad y el de archivo de notarías, y entonces se expropiaron las casas, se tiraron las nuevas escrituras para los poseedores. Pero había gente, estaban ya tan antiguas y deterioradas que ya nada más vivían 2 personas en departamentos hasta de 200 metros. Pero finalmente esa es, digamos, hasta donde yo tengo conocimiento, es lo más actual que hay en cuanto a inquilinos y en cuanto a las rentas congeladas. También yo pienso que el pueblo como que a veces quiere todo de más. Queremos todo. Sí, todo y algo más, no más faltaba. Queremos todo, sí. Pero a ver, piensa en una cosa. Vamos a entrar a las raíces de los problemas, las raíces profundas. La congelación de las rentas resultaba arbitraria por situaciones como las que estaban contando. Era válida para todos, la clase media, etcétera. Pero algo tan simple como indexar las rentas a la inflación era de sentido común y de justicia. Si tu salario subía el 3%, tu renta no podía subir más allá del 3%. Entonces, indexar el aumento de la renta obligatoria y legalmente a la inflación establecida no por los índices que ellos publican, por el aumento del salario mínimo en porcentaje, hubiera sido de amplio sentido común. Plantear el problema que la reparación de las casas es obligación de los patrones, etc. Plantear el problema de que las casas en estado de valor extra habitacional, histórico, patrimonio, etcétera, tienen que tener un proceso como el que se produjo con el Ayuntamiento Socialista de Tierno Galván en Madrid. Les dijo a los vecinos, oigan, esta casa tiene un valor inmenso histórico. O la limpian ustedes o la limpio yo. Y si la limpio yo, ayuntamiento, se lo sumo a su renta, pero asumo la obligación de limpiar las fachadas. O, todavía más interesante, la renovación de interiores. No puede haber viviendo en un 6º piso una mujer de 70 años sin elevador. Entonces hay que renovar el interior, ¿no? Si o lo hacen ustedes o lo hago yo y se los cobran la renta. O sea, la intervención estatal tendría que operar como moderadora en justicia de los derechos de los ciudadanos. El problema es que vivimos en el reino de la arbitrariedad absoluta. ¿Quién fija cuál va a ser el aumento de la renta de la casa donde estás viviendo? También hay un instinto de desconfianza justificado. Yo viviendo en la Roma me doy cuenta de que cuando empiezan a mejorar un edificio, hay muchos edificios hermosos, ¿no? La colonia Roma fue construida como una colonia súper aristocrática al final del Porfiriato, y entonces hay unas casonas hermosas que conforme se puso de moda que los ricos vivieran en las afueras, en las lomas, en el Pedregal, esas casas fueron bajando de precio y se fueron ocupando por gente más de clase media.
incluso trabajadores a veces, cuando el terremoto pues fue una de las colonias más golpeadas y fue uno de los epicentros del movimiento urbano popular. Entonces era una colonia pues bastante clase mediera. Pero ¿qué pasó desde entonces? Se dieron cuenta de que las casas eran demasiado bonitas y que la gente no era gente bonita. Entonces, ¿qué empezaron a hacer? A remodelarlas. Y sí, está más bonita la colonia Roma, excepto que no está más bonita para la gente que vivía ahí, sino que esa gente fue expulsada por las altas rentas. Entonces, sí, es verdad, el compañero tiene una cuestión válida, ¿no? O sea, cómo mejorar las habitaciones. Pero el problema es que en la lógica del mercado actual, la mejoría de ciertos edificios se transforma en la expulsión de sus actuales residentes. Y un edificio hermoso que está en la Plaza Luis Cabrera, muy cerca de donde yo vivo, era para efectos prácticos, una vecindad. Y era muy barata, ¿no? Y casi no le hicieron nada, nomás la remodelaron tantito y la rentaron a unos precios increíbles, ¿no? Está más bonito, desde el punto de vista del edificio fue bueno, está más bonito, está más limpio, pero la gente que vivía ahí, me pregunto dónde está viviendo ahora y si está igual de bonito, y yo estoy casi seguro que no. Recordemos una cosa, compañeros. Hagamos memoria a los que tienen más de 40 años de la experiencia del temblor. ¿Qué ocurre? Empiezan a producirse zonas de derribo, desastres. ¿Qué hacen instantáneamente los patrones? Dicen, el suelo vale más que esta mierda que se está cayendo en pedazos. Ergo, todo el mundo para afuera y derribo. Si no llegan a entrar las brigadas de Lina del Instituto de Antropología, formadas por muchachos estudiantes que tenían un papelito de mierda y un sello que decía, esto es patrimonio nacional, y ahora le ponían el sello en la puerta, se hubieran producido en el centro cientos de derribos con esta política de voracidad de los propietarios. Esto lo frenó, pero ¿y el siguiente paso? Pues necesitábamos una administración de ciudad que asumiera que las reparaciones, en caso de que no las pudieran hacer los vecinos, las asumía el Estado y las convertía en crédito de renta. Todo va a ser así. Si dejamos que el mercado mande, sabemos cómo manda el mercado. La injusticia va por delante, el abuso va por delante. Les proponemos, Paloma anda por ahí, sí. Les proponemos tener una conversación en una de nuestras próximas ferias sobre cuál es el estado de la situación inquilinaria de la Ciudad de México. Yo creo que hay dos personas que yo conozco que pueden dar una conferencia excelente. Una es Superbarrio, que ha estado aquí con nosotros y que tiene un conocimiento profundo del asunto, y la otra es Paco Saucedo, que ha trabajado desde la Colonia Guerrero innumerables veces defendiendo los derechos de los inquilinos. Supongo que el tema interesa y vamos a tratar de, en una de las próximas ferias, ponerlo en pie. El libro de Superbarrio también lo pueden descargar de la página de la brigada, como todos los libros que regalamos físicamente, se pueden descargar gratuitamente ahí, ¿no? Yo tengo un prejuicio contra leer en la computadora, superémoslo. Es una riqueza enorme la que podemos descargar de ahí. Entonces, los invito a que echen un ojo a la colección de libros que tenemos gratis para descargar en la brigada, con las mismas ediciones con que los regalamos aquí. Entre ellos, el otro de los inquilinos, el Inquilinos de la Ciudad de México, y el de Superbarrio, por ejemplo. Sí. Vamos a proceder a regalarles el libro. Nadie se mueva de donde está. No repitamos algunos momentos terribles en nuestras vidas, como cuando empezamos a repartir un libro y se dejaron venir, tuvimos que ir huyendo. Y luego dicen que en México nadie lee. Sí, compañero. De esto de Quinto Patio. Sí. Mira, entonces la pregunta es, por eso fueron satanizadas las mujeres, las prostitutas, con esas canciones de esa época de arrabalera, pecadora, si fuera una cualquiera, es pregunta. ¿Tendrá que ver algo? Gracias. Sin duda, sin duda. La moralina de los años posteriores tiende a crear el mundo prohibido del pecado para ensalzar el mundo inexistente de la clase media. Va a ser 10 años después, cuando un rejuego del populismo
lance a Pedro Infante a defender las vecindades en términos de nosotros los pobres, ustedes los ricos, los pobres somos a toda madre, con una visión quizá un tanto patriarcal y blandengue, pero desde luego en términos de moral pública mucho más sana. Hasta el Chavo del Ocho, ¿no? Era una vecindad a la que llegaba el cobrador a cobrar la renta, ¿no? Bueno, yo tuve la gran fortuna de participar en el movimiento urbano popular en la colonia Guerrero, precisamente. Y después del terremoto de 85 se articuló un gran movimiento social que inclusive influyó mucho para el triunfo finalmente del PRD en la Ciudad de México. Sin embargo, hay una crítica fuerte al movimiento, es que solo se centró en darle casa a la gente, en aglutinar a la gente de manera un poco corporativa en torno a obtener la vivienda, pero no se hizo un trabajo de fondo, de base, para hacer que la gente participara, ¿no? Digo, finalmente somos parte del producto de esos procesos, pero si hoy vamos aquí a la Guerrero, desgraciadamente esas casas que fueron un gran logro, que fueron producto de esa lucha, hoy están muy abandonadas, están totalmente depauperizadas y pues bueno, es parte de un proceso muy triste, de un reflujo grande a la organización de la gente, ¿no? Sí, porque, y volvemos al mismo problema, que yo creo que en sentido común está en el aire, que vivienda no solo es posesión, es mantenimiento. Vivienda no solo posesión y mantenimiento, sino socialización del espacio. O sea, no solo necesitas la propiedad del patio, necesitas que en el patio haya un lugar donde los niños puedan sentarse a hacer las tareas, chinga. Necesitas reparación continua. O sea, la intervención estatal tendría que ir en el más allá, apelando a los vecinos. Vivimos en ciudades donde el trabajo manual está descalificado ideológicamente. Y sin embargo, si los carpinteros se organizaran y empezaran a construir, si los albañiles, si los plomeros los volcáramos en términos de asociaciones cooperativas a la mejora de la calidad de la vida de los ciudadanos, sin intermediarios, sin fabricarnos millonarios, sin volver al Home Depot, el centro de nuestros ahorros, chinga, hay un cambio radical. Si logramos generar este segundo nivel fundamental. Ahora, no hay segundo nivel si la gente no está dispuesta a luchar. Eso está claro. Y esa es la gran experiencia de la Guerrero. La Guerrero le paró los tacos de una manera impresionante a la voracidad de la ameba de los propietarios que se iban a comer la pinche colonia, ¿no? Igual que el centro. Luego vino el capítulo 3, que es Slim intentando comerse el centro, ¿no? Perdón, antes una cosa, para que nos alcancen los libros, uno por familia, ¿no? No se lleven de dos. Bueno, retomando el tema del sindicalismo, ustedes como estudiosos del origen del sindicalismo están bien informados en la cuestión inquilinaria. Yo les pregunto, en la actualidad, ¿cómo se encuentra el sindicalismo obrero aquí en México y por qué razones ha perdido todas las conquistas que tenía anteriormente? Yo creo que estamos viviendo un momento muy malo para el sindicalismo. Solo el 3% de los sindicatos de este país es democrático. Hasta hace poco el charrismo dominaba el 80%, pero hoy las cosas están cambiando para peor. Yo me preguntaría, ¿es peor que un sindicato charro? Y la respuesta es, fíjate que sí. En todo el norte del país están surgiendo sindicatos patronales blancos. Ya no solo charros. El otro día un abogado laboral nos contó con minucia y detalle la existencia de una cosa que se llama el portafolio. Chinga, ¿qué es el portafolio? Me dice, pues muy sencillo. Hay una empresa en la Ciudad de México que tiene 500 abogados trabajando para ella. ¿Se imaginan una empresa con 500 abogados? Va a ser como el pinche infierno eso. Con perdón de los abogados que están aquí, no mamen, 500 abogados en una empresa
Eso es el infierno, pero en pinchísimo, ¿no? Horrible. Bueno, una empresa que tiene 500 abogados. ¿Cuál es la función de esta empresa? Una compañía canadiense dice, queremos hacer una inversión en México en cerca de tal, en Michoacán. Y entonces estos abogados le presentan el portafolio. El portafolio consiste en lo siguiente: negocios turbios que pueden hacer con el estado donde van a invertir. O sea, si les pueden quitar el agua. Increíble. A nosotros nos vienen a cobrar el agua todos los meses. Procter & Gamble lleva 2 años sin pagar agua en Querétaro por una concesión de este tipo, de portafolio, ¿no? Negocios turbios, tierra, subvaloración de la tierra que van a ocupar, de tal manera que puedan reclamar miles de hectáreas para luego usar la 10ª parte en la prospección minera. Violación de leyes ambientales, por la posibilidad de usar arsénico en la exploración de minas a cielo abierto. Pero el pinche portafolio también incluye un sindicato blanco, ¿sí? Ya formado, preexistente, lo cual es un delirio. Primero, el sindicato no precede a los trabajadores, de tal manera que cuando los trabajadores entren, no solo firman contrato con la empresa, firman la adhesión a un sindicato que no existe, al que el patrón nombra el secretario del sindicato. O sea, estos portafolios... Cuando no es el secretario del sindicato. Cuando el patrón no es ya... Sí. Están surgiendo en todo el norte del país a velocidades insospechadas. Ya los pinches charros setemistas son charros montaperros, los pobres güeyes. Viven de las migajas del botín. Y también hay que ver una cosa, que el que un sindicato sea charro ha resultado ser algo más fluido de lo que podría parecer, ¿no? El sindicato minero ha sido el protagonista central de la lucha obrera de las últimas décadas, y no es que fuera un sindicato democrático original. Su punto de partida no fue de ningún modo ser un sindicato democrático, ¿no? Yendo hacia atrás en la historia, pues el SUTERM, lo mismo, ¿no? De charro a no charro, a charro otra vez. Por cierto que están con nosotros compañeros del sindicato minero de Tasco, andan por aquí, ¿no? Compañeros de Tasco andaban por aquí hace un rato. Ya se fue. Ya se fueron. No ya ves, por andar diciendo que eran medio charros, güey. El sindicato que ha dado una lucha gloriosa, 7 años de huelga contra las rapacidades. Entonces ya podemos hablar mal de No, para nada. Pero está viviendo un momento muy terrible. Fíjense, una historia extraña. De repente ando por el norte de Veracruz. Le digo a los compañeros de Morena, oigan, yo a cada rato veo un chingo de petroleros en los lugares donde estoy dando conferencias. Y me dicen, sí, pero un chingo. Y digo, ¿y por qué no tenemos una organización dentro de las empresas directas y subsidiarias de Pemex? Porque la raza no se quiere organizar dentro del sindicato porque la reprimen. ¿Qué hace? Se organizan en las ciudades. Se organizan como ciudadanos en comités de barrio, comités urbanos. Así de jodido está el asunto. Y el repliegue del sindicalismo hacia otras, y de los sindicalistas hacia otras formas de lucha. No es que estos petroleros no sean de izquierda y no quieran pelear. Puta, le pusieron una rota de madre al PRI en las últimas elecciones. Morena ganó las 4 más importantes ciudades petroleras. Y sin embargo, en el sindicato, en la dictadura del baboso de Champs, no se nota esta presión. Ahora, los ojetes son ojetes porque para eso les pagan. Es responsabilidad nuestra en última instancia, en primer lugar de la dirección, para decirlo claro, en primer lugar de la dirección, de nuestra dirección actual como militantes de lo que sea, sindicales o políticos, pero en segundo lugar nuestra, porque esa dirección pues a su vez obedece a nosotros. El compañero quería hablar y ya vamos cerrando. Le pasan el micrófono al compañero allá atrás, lleva como media hora levantando la mano. Gracias. En primer lugar, gracias por esta plática, tertulia tan nutritiva. Yo invito a Paco. Primero, ¿quién soy? El poeta Martín Bermejo. Soy el poeta vagabundo. Soy originario de La Paz, Baja California Sur. Invito a Paco para que se sumerja en la historia de mi estado,
de la península en sí. Aparentemente no tiene historia, pero si hurgamos en las montañas, en el desierto, vamos a hallar mucha historia. Ahora, lo que yo quiero comentarles es una anécdota. A principios del siglo pasado, la tercera ciudad de mi estado se llama Santa Rosalía. Ahí llegó a principios del siglo pasado una minera francesa. En ese lugar, Santa Rosalía, se hallaron minas de cobre. Sucede que bajo condiciones totalmente insalubres, no solamente para los mineros, sino para la población. Llegó un momento en que la mayoría de los habitantes estaban enfermos de tuberculosis. Un día, esta es la anécdota, un día llega un inspector por casualidad de aquí del DF hasta Santa Rosalía. No había aviación, había que transportarse en autobús y en barcos pesqueros o dar toda la vuelta por Tijuana y bajar. Llega un inspector de salubridad, se entrevista con el encargado de las minas, un prestanombres, por cierto. El inspector le dice: vengo a revisar la salud del pueblo. Tenemos noticias de que la mayoría están enfermos de tuberculosis y los que van haciendo también se enferman de tuberculosis. Entonces el encargado, con todo el despotismo y la ironía del mundo, le dice al inspector: no, aquí nadie se enferma de tuberculosis. ¿Cómo que nadie? No, nadie se enferma de tuberculosis porque todos ya están enfermos de tuberculosis, incluido yo. Esa es la anécdota. Gracias. Curiosamente, Santa Rosalía dio una de las luchas sindicales más interesantes en los años 20. En total aislamiento, sostuvieron una huelga de varios meses. Y por cierto, ya me sumergí en la historia de Baja California Sur. Hace 50 años me casé con una paceña, uno de los errores más graves de mi vida. Afortunadamente me divorcié 7 meses después. Digo, ya, ¿para qué entro en detalles? No. Pa' Grandes derrotas del movimiento obrero. La mía. Oye, luego me casé con Paloma hace 50 años, Paloma, y me fue a toda madre. 45, 46, y me fue a toda madre. O sea, uno corrige, chinga. ¿Quién le falta libro? ¿Quiénes les falta libro? A ver, hay que Paloma, que te pregunten. Que si te fue a toda madre. Ah, bien. Les vamos a pedir un favor, compañeros, a los que levanten la mano los que les faltan libros para dárselos. Hacia allá hay algunos. Manténganla levantada para que les podamos hacer llegar los libros. Si no alcanzan. ¿No hay más ya? Sí, todavía queda. Al compañero de la Guerrero, justo estaba descubriendo el local del movimiento inquilinario de la Ciudad de México de 1922. Fue, no sé si lo conozcan, pero fue la que ahora es era antes y volvió a ser la parroquia de Nuestra Señora de los Ángeles, que tiene al lado una escuela. La escuela antes era el convento, pero en 1922 fue la sede del sindicato inquilinario de aquí de la Ciudad de México. No sé si lo conozcan, pero... Bien, vamos a pedirles un favor. Yo me bajo, sí, dejo a Óscar aquí arriba y yo me bajo. Que levanten, que se pongan de pie, ahí bajo. Y levanten el libro porque vamos a tomar una foto para demostrar que en México sí se lee.